de rinología que me quedó pendiente la anterior semana y posteriormente vamos a iniciar con laringe. Mi idea es que laringe terminemos hasta la otra semana, para enero en 3 semanas acabar la parte de nariz, porque ustedes ya tienen exámenes y lastimosamente siempre perdemos los jueves. Siempre, la otra vez fue lo del feriado, ahora que viene Navidad y Año Viejo, perdemos los jueves, entonces, encima de que empezamos tarde, si no quisiera ir apresurado, pasar sin que entiendan mucho, pero lamentablemente a veces eso es lo que tenemos. Estamos viendo la pantalla, chicos. Ya, Sí. vamos ahí. Verán, chicos. En la anterior semana vimos todo esto, lo que eran tumores. Espérenme, minimizo esto. Ya. Entonces, lo que quería es un poco de casos clínicos repasar. Habíamos visto tumores, queda pendiente la lección de esto, pero básicamente esto es lo que vamos a ver en la lección. Entonces, tenemos este caso primero, un paciente de 80 años de edad que fue derivado desde el subcentro de salud con antecedentes de sinusitis crónica y también tiene rinitis alérgica ya diagnosticadas. ¿Cuál es la preocupación del paciente? Que tiene una obstrucción total y es permanente, persistente de la fosa izquierda. Se acompaña de secreción nasal hialina y hay veces que es purulenta y le da cefalea o pesadez de la carita. No mejora con los lavados nasales antihistamínicos y el antibiótico que le dan. En la ginoscopía vemos esta imagen. Esta imagen nos muestra una masa tumoral más o menos de 3 centímetros de diámetro. Tiene un color, como ven, gris, amarillento, brillante. Si le tocamos con una bayonetita, vemos que no está adherida, que está móvil y no tiene sangrado. Perdón, admito. ¿Cuál creen que sería el diagnóstico? De todos los tumores que revisamos, ¿cuál creen que es el diagnóstico más probable? Alguien. ¿Alguien tiene alguna idea? Es que parecieron así, cincinesia creo que era, pero Era- no es mucosa, es contenido de... Es un tumorcito amarillento. Un pólipo tal vez. Exactamente. Esto quiero, chicos. Esto es algo muy común. Son pólipos. A veces puede ser un pólipo grande antroconal, pero los que están relacionados con sinusitis crónica o rinitis suelen ser poliposis nasal. Entonces, esto es muy común. Van a ver una obstrucción permanente que no mejora generalmente. Y si ven, la masa es una masa amarillenta que si ustedes le tocan no sangra. Entonces, el diagnóstico probable es obviamente una poliposis nasal. Ahora, para ustedes derivar un otorrino, ¿cuál es el tratamiento inicial? Él ya está con lavados nasales, ya está con antihistamínicos. ¿Qué más le agregaría? Corticoide nasal, tal vez. Exactamente, chicos. El corticoide nasal es el tratamiento inicial y de base con los pólipos y se ha visto que si no mejora con corticoide ya es un indicativo de cirugía. Entonces, ¿derivamos otorrino? Claro que derivamos otorrino, pero ya iniciamos con el tratamiento. Ahora, ¿cuál creen que es el examen complementario de elección? Si ustedes tuvieran que hacer para mandar al otorrino un examen complementario o a mí, ¿qué me tocaría hacer? ¿Qué examen tendría que hacer? Vamos, ¿qué examen piensan que podríamos hacer? Una tomografía, tal vez. Exactamente, una tomografía de senos paranasales en la que vamos a ver la ocupación de las celdillas y obviamente ya el tratamiento de la especialidad sería continuar con lo que ustedes iniciaron o ya hacer una exéresis de estos tumorcitos. Y posteriormente, esto tiene recidivas si no hay un tratamiento y una adecuada, digamos, control de tanto de la parte alérgica como de la sinusitis, ¿ya? Entonces, esto para iniciar. Vamos con un siguiente caso clínico. Vamos, verán, este es un casito que me llegó hace un año. Entonces, es una pacientita de 74 años que tiene solo antecedentes una apendicectomía e hipertensión arterial y hace 2 meses empieza con una sensación de obstrucción nasal, igualmente con una secreción hialina, a veces fétida, a veces purulenta de la fosa nasal izquierda. Entonces, ella fue al centro de salud y le dijeron es sinusitis y como ya está más de 2, 3 meses es crónica. Le dieron antibióticos y antiinflamatorios. Mejoraba un poco, pero en realidad seguía cayendo, digamos, esta secreción.
2 semanas después de esto empezó ya una sangre, con epistaxis, con sangrado, que era cada momento, pero se controlaba fácilmente. O sea, era de poquito a poquito, a veces sangre, a veces agua sanguinolenta, y también tenía más que cefalea, era presión a nivel de la cara. Le iniciaron con corticoides nasales y antihistamínicos para complementar el tratamiento. Pero a pesar de esto, la epistaxis fue cada vez más frecuente y más grande, más profusa. Entonces, lo que se vino fue a la emergencia. Entonces, primero, si tenemos un paciente de 74 años, recuerden que cuando hablamos de sangrado tenemos que considerar en adultos primero la hipertensión arterial, que ella incluso ya tenía. Ahora, en el examen físico vemos esta imagen. Si se pueden fijar, ¿qué es lo que pueden ver? Yo les diré que esto es un cornete, pero vemos una masa de coloración negra, como que estuviera necrótica, y vemos un líquido, no se ve muy bien aquí en la imagen, pero había un líquido cero sanguinolento. ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Un sangrado? ¿Esto es un coágulo? ¿Es un tumor? ¿Es una rinitis? ¿Una sinusitis? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué creen que puede ser? Denme ideas, chicos. ¿Alguien se arriesga? ¿Qué creen que puede hacer? No puede ser un angioma o un granuloma, no sé, depende de Exacto, cómo esté la eso, o masa. sea, exactamente, compañero. Eso es lo que quiero que piensen. No es hipertensión, es una tumoración. Cualquiera que sea el diagnóstico, nosotros tenemos que sospechar si vemos una masa, es un tumor. Ahora, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Generalmente cuando hay sangrados tenemos que sospechar en tumores vasculares, entonces la biopsia no es una opción. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Yo aquí les pongo los ejemplos. Hacemos una tomografía de senos paranasales, sí, simple, sí, contrastada. Cuando sospechamos en tumores siempre tiene que ser simple y contrastada, ¿ya? Ahora, cuando evaluamos una biopsia, tenemos que siempre como que tratar de descartar el hecho que sea vascular y analizar qué riesgo. Si es algo vascular, por ejemplo, si yo pensara en un angioma nasofibrangioma juvenil, ¿por qué no pienso en esta paciente en eso? Porque primero es mujer y tiene 74 años, y un nasofibrangioma es más típico de un paciente masculino en la adolescencia, ¿verdad? Entonces yo personalmente no debía hacer esto, y les digo desde mi parte, era una paciente hipertensa que no estaba teniendo un control igual de su presión arterial. Entonces le pedí primero una tomografía simple y contrastada, y en realidad vi como un tumor diseminado que estaba ocupando toda la fosa, que estaba incluso infiltrándose en la órbita. Entonces yo me arriesgué y sí le tomé una biopsia. No le hice una exéresis total. Y esa biopsia envía patología, y mientras completaba todos los exámenes resulta que la paciente tuvo un melanoma. Entonces, al tener este pronóstico pésimo, lo que tuve que hacer es derivar a Salca para que inicien con radiación, quimioterapia. Cuando la paciente vino a las 3 semanas más o menos a traer la patología, los resultados de patología, ya había invadido incluso base de cráneo. Esa paciente se fue a Solca, Guayaquil, y al mes después de eso nos comunicaron que ya había fallecido. Entonces, lo que yo quiero más lograr con esto es, uno puede sospechar cosas, pero si ve tumoraciones, tiene que tratar de hacerlo más rápido la derivación. ¿Ya? Vamos con otro caso clínico, déjenme ver. Ya, esto vimos de epistaxis, y para reforzar, el último caso clínico es este. Permítanme un segundito. Ya, ahora sí, chicos, perdón. Ya. Es un paciente de 13 años que acuda por presentar sangrado nasal activo. O sea, es decir, ahorita se está sangrando, no para de sangrar. Refiere sangrados recurrentes en los últimos 2 años, que la cantidad es de gran cantidad y tarda varios minutos. Ahora sí, tarda en par, ahí, perdón, disculpen. Tardan en parar con dígito presión, y refiere que la fosa nasal izquierda siempre se encuentra obstruida.
y en algunos momentos tiene una secreción purulenta y de mal olor. Refiere a una sensación de oído tapado y existe presión facial izquierda, es decir, tenemos signos de acumulación de moco. Los signos vitales están dentro de los parámetros normales. Existe una rinoscopía abundante, sangrado en fosa nasal izquierda, lo que no nos permite visualizar, como dijimos. Hay veces que el sangrado está activo y si hacemos una rinoscopía hay sangre que no nos permite visualizar. Y lo que logramos ver vuelta por la fosa derecha es que hay una desviación nasal hacia el lado derecho. Entonces, vamos chicos, lea la primera pregunta que dice qué medida tomaría para parar el sangrado y poder visualizar la fosa nasal izquierda. ¿Cuál creen que es o son las opciones correctas? Alguien que se arriesgue, chicos. ¿Alguien se arriesga? La digitopresión, Doc, y Ya, podemos iniciar con dígito presión de 5 a 10 minutos con o sin vasoconstricción para tratar de parar el sangrado. ¿Qué más? el lavado y la limpieza de los coágulos. Hacemos un lavado y limpieza, exactamente. ¿Qué más nos puede servir? El hielo local, doctor, tal vez. Exactamente, chicos. Sería la respuesta A, C y E. ¿Por qué? Porque el hielo local nos va a ayudar a parar. Lo que queremos ahorita es que pare el sangrado para poder observar. Antihipertensivo no tiene sentido. Es un paciente de 13 años, no va a tener presión alta. Y un taponamiento anteroposterior, mucho menos, porque ni siquiera estamos viendo de dónde viene el sangrado, chicos, ¿ya? Entonces, esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar. Si viene un paciente con sangrado, ¿qué hago en ese momento? Intento con digitopresión, con hielo local, con aseo nasal. Y si no controlo, ahí sí trato de cauterizar. Y si no tengo que cauterizar, pues pongo un taponamiento anterior. Si no se controla con anterior, un póstero anterior, ¿ya? Ahora, como logramos controlar el sangrado, ahora sí podemos visualizar la fosa nasal izquierda. Y vamos a ver esta masita que ven aquí, chicos, violácea, que obstruye la fosa e incluso empuja el tabique y es por eso que tiene una desviación hacia la derecha. ¿Cuál es su mayor sospecha, chicos, con respecto a esta tumoración? ¿Cuál creen que es el diagnóstico que más les llama la atención? Un nasofibranquioma. Faringia juvenil. Exacto, chicos. Un nasofibranquioma. ¿Por qué estoy aquí repitiendo esto? Porque en hombres adolescentes tenemos que tener presente. Entonces, vamos a la pregunta. Vamos con ¿el sangrado es proveniente de un cornete hipertrófico compensatorio por la desviación septal? ¿Sí o no? No. No, ya. Seguros, chicos, seguros de lo que dice. Por la edad y el sexo podría sospechar en un fibroangioma juvenil, debería de ser posible solicitar una TAC simple y contrastada y si el sangrado no cede, colocar un taponamiento anterior y derivar a otorrino. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, una lesión tumoral maligna que sugiero tomar una biopsia o derivar para tomar una para estudio de histología y posterior tratamiento específico, ¿sí o no? No. No, doctor. No. ¿Por qué no? Alguien que me diga por qué no. Va a sangrar más si le hace la biopsia. Exactamente. Si yo sospecho en algo vascular, no puedo tomar biopsias, ¿ya? Y la última, el sangrado es proveniente de la desviación septal, sitio donde hay fragilidad de la mucosa por el flujo turbulento nasal, deriva otorrino para septoplastia. Obviamente no, porque ya vimos que es un tumor, ¿ya? Pero de lo que quiero aquí es que siempre tengan en cuenta que pacientes hombres adolescentes, esa puede ser una causa y que inicialmente tenemos que actuar de cierta manera para parar el sangrado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no paraba el sangrado con estas maniobras que hicimos? Tenemos que tener un taponamiento anterior y urgentemente hacer la derivación con más urgencia que antes. Ahora, el último caso clínico que vamos a ver hoy. Niño de 8 años referido de pediatría por episodios recurrentes de sangrado nasal de poca cantidad, principalmente por la tarde. Dice que le acompaña de una picazón intensa en la nariz y en los ojos, estornudos frecuentes y un moco claro, rinorrea hialina que le llamamos. Se interroga por otros síntomas respiratorios y nos dice que la rinorrea y la congestión nasal generalmente están cuando hay lana, polvo y polen. Si le hacemos una rinoscopía, vemos el pliegue transversal, que es el saludo alérgico que sabemos ver aquí en el bordecito del pliegue. Vemos una mucosa pálida, como ven en esta imagen, es medio pálida aquí a los alrededores. Está un poco edematizada, vemos unas costras y vemos este tipo de lesiones en la mucosa, que no vemos un vaso sanguíneo, pero vemos como que hubiera laceraciones. Vemos una hipertrofia de cornetes moderada y que son más o menos pálidos. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico, chicos? ¿Quién se arriesga?
Tal vez una rinitis alérgica, doc. Tenemos una rinitis alérgica, además de la epistaxis, obviamente. Entonces yo vuelvo y les repito, la epistaxis nunca es una enfermedad, es un síntoma. Entonces tenemos epistaxis y probablemente causado por la rinitis alérgica. Entonces la causa vendría a ser una rinitis alérgica. Ahora, ¿cómo empezamos el tratamiento? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Antihistamínicos, doc. Antihistamínicos, ¿qué más? Lavados nasales. Lavados nasales Y si es persistente, y corticoides. corticoides. Exactamente. Corticoides. Ahora, aquí, bueno, esto les digo antes de pasar al tema de la cauterización. El corticoide nasal puede causar mayores sangrados. Entonces, inicialmente hay que indicarle al paciente que si durante el uso del corticoide nasal hubiera sangrados, lo suspendemos y esperamos unos días para volver a iniciar el corticoide nasal. A veces el sangrado es porque el corticoide produce como una desinflamación rápida que da como unas microfisuras de la membrana. A veces es por la mala técnica. En vez de ingresar y apuntar hacia el oídito, apuntan hacia el tabique y eso puede lastimar. Ahora, lo que yo quiero que entiendan de estos casos, la cauterización. Viendo esa imagen donde no hay un vaso, ¿cauterizo o no cauterizo? Esto van a ver muchos. Son pacientes que no vienen con un vaso expuesto, pero sí van a ver estas lesiones en la mucosa. La pregunta es, ¿ustedes cauterizan o no cauterizan? No, chicos, arriésguense, aquí aprendemos todos. Yo creo que no, doc, porque creo que eso le sangró por como ya está con eso de la alergia, el pico. Exactamente. Esa es su compañera, lo que tiene razón, no cauterizamos. La cauterización generalmente se va hacia el vaso. Hay una cauterización que hacemos con ácido tricloroacético, que es un ácido que quema, que al quemar vamos a lograr que haya una regeneración de la mucosa. Pero si ustedes no tienen a la mano eso y no hay un vaso expuesto, no hay que cauterizar. Lo que sí vamos a dar es un rehabilitador nasal. ¿Qué puede ser el Amoder nasal, el Aloair, cremas como ácido fucídico, si es que no tienen a la mano una farmacia? La idea es regenerar esa mucosa y al mismo tiempo el tratamiento de la causa, que es la rinitis alérgica, nos va a permitir que el paciente deje los episodios de sangrado. Importante de esto de que hablamos, siempre el paciente tiene que darle signos de alarma y las indicaciones de qué hacer cuando sangran, porque obviamente puede sangrar mientras se revitaliza la mucosa, ¿ya? Entonces recuerden, 5 a 10 minutos con la cabeza hacia abajo, luego sueltan lavado nasal o expulsión de coágulos y 5 minutos más y con eso tiene que ceder. Entonces, respecto a este módulo, chicos, espero que los casos clínicos les haya quedado un poquito más claros de esta parte y uno de estos casos, cambiando ciertos datos, es lo que les voy a tomar la próxima vez, ¿ya? Déjenme, vamos a cambiar ahora sí para iniciar el tema de laringe. Bueno, yo aquí tengo todos sus temas que voy trabajando, las exposiciones. A ver, chicos, yo antes les voy a dar un poco de laringe. Voy a tratar de remarcar lo más importante que quiero que sepan, pero yo siempre les comparto aquí donde dice esta carpeta de videos, que son videos que a mí mismo de todo lo que he visto, me han ayudado a entender. Y hay un video que se llama laringe. Entonces, lo que no les quede claro, porque hay veces que mostrando imágenes no es suficiente, pueden verlos un ratito y lo van a entender de mejor manera. Y eso sí, ya les dejo a su consideración, ¿sí? Vamos ahora sí, laringología. Permítanme, les comparto la pantalla. Compartir. Ahora sí. Ya, bueno, con un grupo de ustedes en prácticas tuvimos la oportunidad de hacer una laringología por video, es decir, una video directa, porque justamente tuvimos un paciente que tuvo una espina de pescado en el pliegue glosoepiglótico. Entonces, vamos chicos, vamos. Ay. Si de repente el Zoom se corta, chicos, avisaránme porque yo no me sé dar cuenta, ¿sí? Vamos. La laringe es un órgano musculoso y cartilaginoso y también óseo, chicos. Es la conexión entre es la continuación de la vía respiratoria preferentemente. Ahora, la función primaria es evitar que los cuerpos extraños primero y pasen hacia la vía respiratoria y forman parte también de la respiración y de la fonación.
Ahora, quiero que vean esta imagen que estoy con el cursor. Aquí tenemos el hueso yoides, tenemos la membrana tiroidea, perdón, y tenemos el cartílago epílates. Y en la parte posterior estamos con el esófago. ¿Qué quiero que entiendan esto? Ahora que vamos a ver que no es que el esófago está abierto, el esófago es un espacio que no se ve, que siempre está cerrado y solo durante la deglución se abre y está inmediatamente posterior. Ahora, participa también para cosas como levantamiento de peso, micción, defecación y en el parto, porque esta presión, este cierre brusco, para evitar que salga el aire y aumentar la presión intratorácica, también nos ayuda a aumentar la presión intraabdominal. Así que si están estreñidos, lo que hacemos es sellar para aumentar la presión intraabdominal y poder expulsar toda la materia fecal. La ubicación generalmente se dice que está entre el nivel C3 y C6. En el adulto se dice que el cartílago cricoides está en C7 y en los niños en C4. ¿Ya? Y su longitud y calibre va a variar de acuerdo a edad, sexo, talla, raza. ¿Ya? Ahora, él está formado por cartílagos, membranas y ligamentos y músculos. Si bien aquí les nombro en su gran mayoría todos, no necesito que se sepan todos, pero que sí me entiendan. Se suele ser formado, algunos lo describen que el hueso yoides, que es el sitio donde se sostiene la laringe. Y tenemos 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares. El primer cartílago y el más grande es el famoso cartílago tiroideo, que tiene una forma de un escudo que se une hacia adelante, y esta es la famosa manzana de Adán, que ya vamos a ver. El cricoides, que tiene una forma de un anillo, en donde se asientan los cartílagos aritenoides, sobre estos los corniculados y los cuneiformes, que ya vamos a ver cuáles son, y el cartílago epiglotis, que es el que nos hace el cierre de la vía respiratoria. Entre membranas y ligamentos vamos a ver son importantes para la sujeción. Entonces, aquí es muy fácil. Si tenemos un ligamento que conecta el cartílago tiroideo y el hueso yoideo, se llama membrana tiroyoidea. Si tenemos una membrana o un ligamento que va desde la parte tiroide al cricoides, tirocricoide o cricotiroide. Si tenemos uno que va desde el cricoides al aritenoides, es cricoaritenoideo y así. Entonces ya vamos a ir viendo los más importantes. Y músculos que tenemos extrínsecos, que son los que fijan a la laringe, le permiten subir y bajar, y intrínsecos propiamente, que nos permiten dar las funciones de aperturas de cuerdas vocales, de fonación y de respiración. ¿Ya? Vamos. Tiroides. Recuerden que yo trato de poner todo esto que yo les pongo aquí, es que leí de 2, 3 libros y trato de ponerles lo más resumido para que ustedes no tengan que estudiar tanta cosa como tal. Entonces vamos a ver una vista frontal. Este es el famoso cartílago tiroides, la famosa manzana de Adán, ¿sí? Tiene la forma de un escudo y se dice que es abierto hacia atrás, es decir, acá atrás no hay nada, acá atrás ya está el esófago y tiene unos puertos anteriores e inferiores. ¿Me interesa esto? Sí, me interesa que sepan que el cartílago tiroides, con esta inserción aquí al cricoides, tiene unos movimientos hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Es hialino, es impar, forma de un libro abierto hacia atrás, es la famosa manzana de Adán, se abre en la parte posterior y tiene un cuerno superior, estas prolongaciones, e inferior. Ahora, debajo de este tenemos al cartílago cricoides, que tiene la forma de un anillo que está en la parte de atrás engrosado. Es único, normalmente es impar, es un anillo con medallón que le llaman, y en la parte posterior sobre ella se asientan estos cartílagos pequeñitos. Y por debajo de este inician los primeros anillos traqueales, ¿ya? ¿Por qué es importante saber? Porque en este espacio entre el cricoides y el primer anillo traqueal puede hacerse una apertura cricotraqueal, que es donde a veces se hace unas incisiones en vez de traqueotomía, puede ser un sitio de inserción. ¿Por qué es importante siempre localizar el cricoides? Porque si yo hago algún procedimiento sobre esto, estoy dañando las cuerdas vocales y como tal la laringe, ¿ya? Aritenoides son estos como pirámides que ven aquí. Aquí les muestro las pirámides, que se asientan sobre la base del medallón del cricoides y tienen movimiento, tienen una articulación que les permite abrir y cerrar, y estas son las que mueven a las cuerdas vocales. Tiene si pueden ver, estas pequeñas apófisis son el proceso vocal, donde se inserta el ligamento vocal, y el proceso muscular, donde se inserta el músculo cricoaritenoideo posterior y lateral, que ya les voy a indicar para qué sirven.
Superiormente se encuentran estos dos cartílagos corniculados y los cuneiformes, estos chiquitos que están aquí, ¿ya? Y la epiglotis, que es esta que vemos aquí como una hojita, con la forma de una hojita, que se inserta, que es también impar, se sitúa detrás de la base de la lengua y del hueso yoides y se fija hacia los otros cartílagos, a la laringe, por por una membrana que ya les voy a mostrar. Y esta es la que produce el cierre de la entrada de la vía respiratoria. Entonces, aquí es muy importante conocer ciertos medios de unión. Tenemos la membrana tiroidea que cubre toda esta parte superior. La yoepiglótica del yoides al epiglotis, permítanme si les puedo mostrar bien aquí. No sé si pueden ver aquí, a ver, déjenme ver, tengo, bueno, no tengo una buena imagen, pero ya les voy a mostrar. La crico vocal, obviamente desde el cricoides hasta la cuerda vocal, y esta es la membrana cuadrangular. Aquí se ve muy bien. Si ven que aquí está el yoides y se comunica y llega al aritenoides y va haciendo como un revestimiento. Ahora, esto no es tan importante. Lo que es importante es este ligamento que va desde el aritenoides hasta la parte de la cara posterior del tiroides. Estos son el ligamento vocal. Estas son las cuerdas vocales verdaderas. Y este ligamento que está hacia los lados, que es el cricotiroideo lateral, y aquí esto se recubre de músculo y son las verdaderas cuerdas vocales. Entonces, si alguien les dice una cuerda vocal, ¿por qué está formada? Por el ligamento ariteno, se me fue ahorita, ariteno epiglótico recubierto de músculo del músculo vocal que ya vamos a ver. Ahora, esta es la imagen que yo quiero que vean. Esta es la epiglotis. Una cosa es ver así las estructuras por separados, que ligamentos, cuando en realidad todo lo cubre la mucosa y cambia totalmente la forma. Pero quiero que vean esta imagen. Esta es la epiglotis en condición normal mientras estamos con respiración. Si se pueden ver, aquí está el epiglotis, aquí está el hueso yoides, aquí está la base de la lengua y hay este espacio que se llama el pliegue yoepiglótico. Que con sus compañeras que tuvimos fue aquí donde se quedó la espina de pescado. Y esta en la respiración se encuentra de esta manera abierta. Entonces el aire viene acá, ingresa por aquí, viene desde la nasofaringe e ingresa. ¿Qué pasa cuando comemos? Cuando comemos, esta epiglotis se retrae y tapa el orificio y permite que el bolo alimenticio caiga hacia atrás. ¿Ya? Aquí vamos a ver el ligamento tiroideo, entonces vamos a la tiroides y vemos el yoides, que es un ligamento de sujeción, el yoepiglótico, que es este que vemos aquí, que es el que nos permite retraer y cerrar, o sea, que el yoides no quede para atrás, perdón, el epiglotis no caiga atrás, sino también regrese. Y el tiroepiglótico, que es este de aquí, que es donde se fija el epiglotis al cartílago tiroides, ¿ya? Y lo que les dije, aquí tenemos el ligamento vocal y tenemos el músculo vocal, que es lo que permite que haya un movimiento de las cuerdas vocales. Aquí está un resumen de cuáles son los músculos extrínsecos e intrínsecos. Ya les voy a explicar cuáles sí necesitan saber. Ahora, cuando hablamos de musculatura, hablamos de musculatura intrínseca y extrínseca. Intrínseca, que son músculos que conectan las estructuras dentro de la laringe, y extrínsecas que conectan hacia otros lados de la laringe. Si vamos por extrínsecas primero, son músculos que permiten elevar la laringe y deprimir la laringe. ¿Por qué es importante? Cuando ustedes pasan saliva, sienten lo que se levanta la laringe y posterior sienten que baja. Entonces, estos músculos son los que nos ayudan a elevar la laringe durante la deglución, nos ayudan en la expresión y también en la emisión de sonidos, si son el genioide, el digástrico, el estiloide, el miloide, el estilofaringeo, tiroideo. ¿Necesito que se sepan a la memoria esos? No, pero necesito que sepan que hay músculos elevadores y depresores, ¿ya? Mientras que la musculatura intrínseca actúa sobre las articulaciones cricoaritenoides y cricotiroides, ¿ya? Modifican la posición de la tensión de los pliegues vocales, que ya les voy a mostrar cómo se ven estos, y vestíbulo laringio, se dividen en aproximadores, es decir, aductores y abductores. Van a mover al cartílago aritenoide que está, ay, se me quedó colgado. Aritenoides que está por aquí van a mover para estas cuerdas, jalarlas o cerrarlas, ¿ya? Tenemos al cricoaritenoide posterior
que este tiene una función respiratoria y este es el que nos permite abducir, es decir, abrir el orificio. El cricotiroideo, que este nos permite aumentar la tensión, que no queden así aguadas, sino estén siempre tensas las cuerdas vocales. Y el cricoaritenoideo lateral, que este en vez de abducir, aduce, es decir, cierra. Y esto es importante para la parte fonatoria. Ahora, estos son. Aquí vemos que hay muchos músculos que fijan la laringe y estos son los músculos extrínsecos. Y tenemos los músculos intrínsecos. Vuelvo a mostrarles la imagen. Tenemos el ligamento vocal y tenemos el músculo tiroaritenoideo o músculo vocal que forman las cuerdas vocales. Ahora, chicos, se va a acabar la reunión. Ya les comparto nuevamente el link. ¿Ya? Un ratito.